来。Oh, wonderful to see you. Your flight trip. I'm so happy. See you, Arlene. So good to see you. Oh, how happy I am to be here. How nice. As you know, Tien, Dr. Baltimore and Song Jian, they met in Pasadena just about a year ago, a little more than a year ago, and they discussed at that time the possibility of completing the award of the Distinguished Alumni Award for Caltech to you, which we started in 1979. So it's taken quite a time to get it this far, but now it is here, to you. El acto de entrega del galardón ha llegado con un retraso de 22 años. Según el reglamento de dicho instituto, el galardonado debería presentarse en persona al centro docente para recibir el premio, pero Xian Shuai-Shen ha sido un caso excepcional. 1979. So we have preserved that for this time so that it could be presented directly to Tien. And Harold Brown was very interested in having Tien get the Distinguished Alumni Award, because I believe after his trip here he was more than convinced of the importance of the work that Tien had done. You know, Harold Brown was the Secretary of Defense at that time. Fuese cual fuese el alejamiento político entre China y Estados Unidos, los años vividos en el Instituto Californiano no han dejado de ser una experiencia inolvidable de su vida. Un día de agosto de 1935 el embarcadero de Shanghai siguió igualmente bullicioso como cualquier otro día. A partir de 1909 esta localidad se había convertido en un punto de partida desde donde una y otras agrupaciones de alumnos chinos iniciaron en barco su viaje al extranjero en busca de un nuevo camino educativo. Xian Shuai-Shen fue uno de los becarios beneficiarios de la 26ª edición del proyecto educativo estatal patrocinado por la indemnización Kensi, que el gobierno chino debería pagar a potencias occidentales por el movimiento xenófobo llamado los Boxers. Antes de ser admitido por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, cursó estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Jiao Tong de Shanghai. En la década de los años 20 del siglo pasado, el tren constituyó para China una esperanza en su afán por lograr la industrialización y un novedoso medio de transporte fascinante. En el proyecto de un Estado moderno impulsado por Sun Yat-sen, fundador de la República China, su planificación ambiciosa en el área del ferrocarril convenció completamente al alumno joven de que el desarrollo del tren sería indispensable para sustentar el mundo contemporáneo. Durante la juventud de Xian, la Universidad de Jiao Tong tenía mucho prestigio. Estas películas cinematográficas, grabadas en 1926, testificaron la vida estudiantil de aquel entonces. 他原来是在北方读书，他所读的那个学校啊，是北京师大的附中，对学生的教学呢比较活，学生不是死读书的。而在上海交大呢，当时的特点呢非常严格，对学生很重视考试的成绩。当时计算成绩啊，要计数在小数点后面2位来排名次，所以钱老呢，他还是沿用他中学时候的读书的方法，所以最早的两学期啊。 他的成绩不是在班上最顶尖的，因为他的读书方法了是要活学活用的这一路。 En el archivo de la Universidad de Jiao Tong de Shanghai encontramos un cuestionario de examen de hidráulica conservado por uno de los profesores suyos. 那么这次考试呢，据金秋老师讲，他出考题啊。 每一次考题里面总有一道特别难的题，他的目的是让学生呢不要自满，你不要我只要题目出的很容易，你都很容易考100分的话，不是容易自满呢？我就要给你们1、2个难题，让你感觉到学无止境，就这么个指导思想的命题。在这次里面，他也有一道2道很难的题，钱学森一共6道题，他全部做对了。
Además de su increíble talento de obtener buenas notas sin esforzarse demasiado, lo que impresionó más a la gente de su entorno fue la afición fanática de este futuro genio científico de la música. Para satisfacer su afición iba andando con frecuencia al centro de la ciudad para escuchar conciertos. Así nos cuenta Luo Peilin, su compañero de universidad de Jiaotong. 他在那天天吹他那个中低音号，每天必吹半小时。我常从他窗户外边走着，听着他在这吹，是在练习，很认真练习。他是那学校里面也没什么别的音乐活动，就是一个同乐队。毕业的时候，他得了那个叫发套费，那一个这个，那是一个奖励吧。 另外，学校给他了一笔奖学金，因为他全班是第1名，分数是很高的。那整个每一门不是90几分，他就拿这个钱去跑到南京路有外国商店里面可以买的唱片，买了一套这个格拉宗诺夫的叫音乐会圆舞曲。 一个本子里边有2张唱片，拿到我这来一块听。当时我问他，你怎么喜欢格拉宗诺夫？他这个，因为他的色彩丰富。 Si no fuese por el estallido de la guerra desatada entre China y Japón en Shanghái y Yanshu, quizá el científico no hubiese abandonado su aspiración inicial a ser un ingeniero de ferrocarril. Frente al bombardeo de aviones japoneses y la impotencia absoluta de ejércitos chinos, Xian Shuishen recibió un jarro de agua fría por la cabeza que enfrió por completo su pasión por el estudio de la locomotora. Aquí vemos el álbum conmemorativo del fin de la carrera universitaria que hicieron a mano los propios alumnos de Jiaotong graduados en 1934. En él se encuentran 2 fotografías de Xian Shuishen sacadas delante de una locomotora ubicada en la localidad de Nankou. El genio y sus compañeros hicieron una visita a la obra espléndida del ingeniero del ferrocarril Zhang Tianzhou, la figura más relevante de China. Para Xian, el viaje también se trató de una despedida de su investigación en dicha área. De ahí en adelante, Xian abandonó el país e inició su viaje a Estados Unidos con una admirable oportunidad docente que en realidad se había hecho realidad por una historia humillante sufrida por China. De acuerdo con el Tratado de Indemnización Kensei firmado entre el gobierno de la dinastía Qing y la alianza invasora de 8 potencias occidentales, China debería pagar cada año una cifra astronómica a Occidente. Posteriormente, Estados Unidos convirtió parte de esa indemnización en una beca para formar a estudiantes chinos en su tierra. La solución pareció ideal, pero el hecho no pudo evitar que algunos alumnos beneficiados dejaran de ser víctimas de la discriminación. Al llegar a Estados Unidos, Xian tardó nada más que un año en obtener el máster de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sin embargo, tuvo dudas ante la obligación de hacer prácticas en plantas industriales que no veían con muy buenos ojos a los chinos si quería continuar con los estudios superiores. En medio de una encrucijada le llamó la atención el Instituto Tecnológico de California situado en la costa occidental de Estados Unidos. En este santuario de investigación científica, la prestigiosa fundación de Guggenheim estableció el laboratorio de aeronáutica bajo presidio por Theodor von Karman, maestro con mayor reputación en dicha área. Xian comentó a su padre en una carta su decisión de dedicarse a la investigación teórica de aeronáutica sin haber esperado un rechazo frontal de este, quien argumentó que la inclinación a una investigación teórica en vez de prácticas había sido un defecto traumático de intelectuales chinos a lo largo de varios milenios. En este momento crucial llegó a su rescate un buen amigo de su padre, Zhang Paili, quien regresó a China vía Estados Unidos. Fue un famoso teórico de estudio militar de la época republicana con un amplio conocimiento de la estrategia militar internacional gracias a sus experiencias estudiantiles en Japón y Alemania. Mucho antes del estallido de la guerra entre China y Japón, Zhang ya tuvo una exacta predicción.
we also really with Jiang Ying seeing or remember the days we have with von Karman. En el equipaje que llevó Sien en su camino a China tiene guardada una fotografía como regalo de despedida de su maestro von Karman, de 74 años, quien escribió en alemán en la foto las palabras «Hasta pronto». No obstante, este deseo no se había cumplido durante el resto de la vida del asesor. En otoño de 1936, Xian Huishen inició un viaje atravesando el continente estadounidense con destino a una pequeña población californiana para visitar a von Karman, con la duda de si aceptaría a un alumno chino. Von Karman era de origen judío-húngaro. Antes de establecerse en Estados Unidos había adquirido un prestigio universal en la teoría de la aeronáutica. Todos los acontecimientos con altura de hito en la historia de la aviación han tenido algo que ver con el científico. El éxito de planeador, Zeppelin y avión de reacción ha sido posible gracias a la participación del descendente judío. En la década de los años 30 del siglo XX, las oleadas antijudías levantadas por nazis alemanes eran cada día más violentas, lo que obligaron definitivamente a von Karman a aceptar la invitación del director del Instituto de Tecnología de Massachusetts de presidir el laboratorio de Guggenheim. Su llegada no solo permitió la introducción de la metodología del sector Göttingen, sino también le echó una mano a Douglas en su fabricación del primer avión de velocidad sónica, lo que marcó el punto de partida del camino de California del Sur hacia un centro de la industria aeronáutica de Estados Unidos. Muchos años después, von Karman hizo mención en su autobiografía de su primer encuentro con Xian Huishen. El joven Xian Huishen respondió todas mis preguntas con una extremada exactitud. Fue muy perspicaz y estuvo dotado de gran sabiduría. Por ello no dudé en aconsejarle en trasladarse al Instituto Tecnológico de California para seguir estudiando. Now, the relationship between the two of them developed, I think, because not only was Xian a brilliant person on his own, but he apparently understood von Karman's ideas very nearly, very closely. 有一次考试出一个题目呢，就叫做求一个，Karman对这个 Nazi 也有特别的仇恨了，是吧？那么他就画了一个这个 Nazi 的那个万字号。Nazi 不是号吗？是一个万字吗？他就叫你说，如果这是一根梁，是吧？求他的这个叫做剪切中心。他们那一般的人，他上课的那一般人呢，都没做出来，就钱学森做出来了。那么他们就对他就非常欣赏。 Cuando Xian llegó al Instituto Tecnológico de California para cursar su doctorado, la aeronáutica mundial entró otra vez en un momento crucial en el que el avión de hélice había adquirido una plena madurez y se estaba notando una evolución rápida de la baja velocidad hacia la alta velocidad. Para hacer realidad vuelos supersónicos sería imprescindible encontrar la metodología del cálculo para mejorar el diseño de los aviones. 那时飞机每小时才几百公里。 到了600-700公里，接近声速时发生什么情况？工厂里没有设计的办法。钱先生给他的老师们想了一个办法，这个办法，钱先生跟我说灵极了，是吧？他理论上推导是没有想到会那么灵。那个他灵呢，是灵的范围比他设想的要大得多。 La denominada fórmula Karman-Xian fue ampliamente aplicada en el diseño de la ala del avión antes y después de la Segunda Guerra Mundial y constituye una hazaña clásica del sector aerodinámico. Von Karman calificó a su discípulo de esta manera: trabaja conmigo en temas matemáticos.
encuentro en él una excelente cualidad imaginativa y un impresionante talento de las matemáticas. Su extraordinaria perspicacia le ha permitido integrar con certeza y habilidad la matemática y dibujos de la física. Como alumno joven me ha ayudado a extraer algún pensamiento mío y a allanar algunas barreras muy difíciles de superar. Poco después de que Xian llegara al Instituto Californiano, 3 jóvenes visitaron a Kármán invitándole a desarrollar un cohete de exploración espacial, cosa aún ficticia en aquella época. De hecho, no fue el primer proyecto del desarrollo de cohetes en Estados Unidos, pero seguramente fue el grupo más influyente de todos. Xian Shuishen jugó el papel de diseñador teórico. Malina got Kármán to agree to let them pursue rocketry research, and Xian was among those that were interested as a result of Bolé's talk. Tras estudiar una gran cantidad de documentos originales enfocados en la tecnología de cohete, el científico chino propuso una solución sustentada por la propulsión a reacción, al haber comprobado teóricamente la altura que podía alcanzar el cohete elevándola de las anteriores 10.000 millas a las futuras 100.000 millas para satisfacer la necesidad de la misión. Sin embargo, los primeros experimentos no pudieron evitar el desenlace de fracasos debido a la falta de presupuesto y experiencia.有天呢，正好玛丽呢，她是向这个Kármán去汇报，他们几个在做实验，就出事了，有块铁片就从玛丽娜原来坐那个位置飞过去，要是玛丽娜还在那儿，就出事了。The Suicide Club was then named because the rocket research, this research on propellants, was very dangerous and very uncertain, and as a consequence, Kármán sent them up into the valley, sent them up into the Arroyo Seco, 7 miles away from Caltech, so he didn't blow the place up. He aquí unas fotografías sobre la base donde Xian Shuishen y sus colegas hicieron las primeras pruebas de lanzamiento de cohetes. Unas décadas después, la localidad se convirtió en la sede del laboratorio de propulsión de la NASA. Fuera del tiempo laboral dedicado al estudio de cohetes, Xian concentraba su afición en estudiar música y estudiar fotografía. 有的时候我们到外边去，逛那国际公园嘛，逛国际公园回来，有时候就这个底片拿来就自己洗冲洗，冲洗呢，钱学森有时候就看出是这个山呢，上边应该有一块云就好了，那么他就把别的片子呢就拿来，别的那个照相的那个片子就那个云呢那块云。 就贴在这个上头，就落上来跑。 Esta foto fue hecha por ellos mismos. Von Kármán y su hermana eran muy hospitalarios y todas las semanas invitaban a alumnos a reunirse en casa para celebrar un encuentro académico. Entre otras ocasiones más frecuentes había una concurrencia multitudinaria de amigos como empresarios, comandantes del ejército y científicos de distintas áreas. El anfitrión no les dejó desaprovecharlas y explicó en ellas, por ejemplo, a General Arnold, comandante en jefe del Comando de Aviación de Estados Unidos, los éxitos logrados por el grupo en la investigación de la tecnología de cohetes. Y en ese mismo momento estalló la Segunda Guerra Mundial. El grupo de estudio de cohetes no tardó mucho en recibir el primer pedido del ejército. Muy pronto este impulsor auxiliar para el despegue del cohete fue aplicado a los aviones, lo que permitió el despegue de un avión en distancias muy limitadas. Gracias a este éxito, por un lado, el Club de Suicidas consiguió la primera inversión para dedicarla en el estudio de la propulsión a reacción, y por el otro se fundó el laboratorio de propulsión en el seno del Instituto Tecnológico de California con Xian Shuishen como uno de los fundadores. En
1940, el científico de origen chino se desprendió de la investigación implicada en secretos militares y en lugar de ella se entregó completamente al estudio de la teoría aerodinámica. 就是他那会儿有一个汽车，于是就开我们这几个人出去一块吃晚饭去。我们几个人这就是郭永怀、这个钱伟长跟我了，我们3个人加上他一个4个人一个车。 出去吃晚饭，他也很讲究吃晚饭。我们他带我们这是刚做学生刚做完，他是已经做一点事儿了，所以他当然对于这些已经懂得花钱了一点。他带我们吃那个好吃的什么这样的，然后我们在车上就谈。我觉得在这个谈话里头，什么无所不谈，就谈我们以后要做什么事，假如回国以后做什么事情，什么诸如此类这些。 就那个人谈个人的，那个人当然也就已经看出来，就个人走的方向不会是一样的。El 8 de septiembre de 1944 se lanzó una bomba gigantesca en Londres. Fue exactamente el cohete V2, llamado la arma mágica, en palabras de Hitler. La noticia estremecedora para la Casa Blanca, sin embargo, no había asustado a von Karman. Poco después logró convencer a las Fuerzas Armadas de que invitaran a Xian Shuai-shen a participar en una investigación confidencial en la que llevó a cabo, junto con Malina, el diseño del primer cohete con uso militar de Estados Unidos. Aquí vemos una foto que demuestra una escena de la labor experimental en diciembre de 1944 en materia del cohete serial Private A, en la que apareció Xian Shuai-shen en calidad de jefe del grupo de cohete. 45年，就德国节节败退的时候，那么那个将军呢就派钱先生老师，包括钱先生，组成了一个4、5人的一个团，跟着美军前进。 Antes de la llegada de la delegación científica encabezada por von Karman, tropas soviéticas se habían adelantado al confiscar misiles en las fábricas alemanas y llevarse a un gran número de técnicos. Pese a ello, Xian llegó a descubrir un hecho espantoso en la base de desarrollo secreto de misiles situado en Peenemünde. Los alemanes estaban estudiando la fabricación de un cohete de largo alcance que podría cubrir hasta Nueva York. Afortunadamente, un gran número de especialistas en cohetes representados por von Braun estaban dispuestos a servir a Estados Unidos. En la localidad alemana, von Karman y Xian se enfrentaron a una situación muy difícil. El encuentro con su profesor Ludwig Plantat se efectuó en forma de interrogación debido a su servicio a nazis, aunque fue universalmente reconocido como el fundador de la hidrodinámica moderna. Según von Karman, fue un encuentro insólito de profesores y alumnos de 3 generaciones especializados en la aerodinámica que habían aportado y aportarían contribuciones respectivamente a los 3 países: Alemania, Estados Unidos y China. They discussed at that time the possibility of completing the award of the Distinguished Alumni Award for Caltech to you, which we started in 1979. So it's taken quite a time to get it this far, but
Now it is here to you. El acto de entrega del galardón ha llegado con un retraso de 22 años. Según el reglamento de dicho instituto, el galardonado debería presentarse en persona al centro docente para recibir el premio, pero Xian Shui-shen ha sido un caso excepcional. 看看 Frank 来了。 Wonderful to see you. My trip. See you, Arlie. So good to see you. Oh, how happy I am to be here. How nice. As you know, Xian, Dr. Baltimore and Song Jian, they met in Pasadena just about a year ago, a little more than a year ago. Preserved that for this time so that it could be presented directly to Xian. And Harold Brown was very interested in having Xian get the Distinguished Alumni Award, because I believe after his trip here he was more than convinced of the importance of the work that Xian had done. You know, Harold Brown was the Secretary of Defense at that time. Fuese cual fuese el alejamiento político entre China y Estados Unidos, los años vividos en el Instituto Californiano no han dejado de ser una experiencia inolvidable de su vida. Un día de agosto de 1935 el embarcadero de Shanghai siguió igualmente bullicioso como cualquier otro día. A partir de 1909 esta localidad se había convertido en un punto de partida desde donde una y otras agrupaciones de alumnos chinos iniciaron en barco su viaje al extranjero en busca de un nuevo camino educativo. Xian Shui-shen fue uno de los becarios beneficiarios de la 26ª edición del proyecto educativo estatal patrocinado por la indemnización Kensi, que el gobierno chino debería pagar a potencias occidentales por el movimiento xenófobo llamado los Boxers. Antes de ser admitido por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, cursó estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Jiao Tong de Shanghai.